Hala. Bien, buenas noches. Comenzamos esta quinta tertulia en la voz de las plataformas. Hoy viernes 4 de agosto. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy sí que tenemos que recordar a una mujer asesinada por violencia machista. Tenemos a Carla, bueno, dos, a Carla de 27 años, de Gerona, el 27 de julio, asesinada por su expareja, y Vanessa, de 22 años, de Nutrera, Sevilla, por su marido de 29 años, que fue asesinado el 31 de julio. Así que con estas mujeres van 32 las asesinadas por violencia machista en lo que va de año, de 2023, y 1.216 las que han sido asesinadas desde 2003, que se lleva registro. Y bueno, pues, basta ya de este feminicidio, casi genocidio y terrorismo. Bueno, pues dicho esto, comenzamos y hemos estado ya un poco hablando anteriormente, antes de comenzar la grabación, sobre los pormenores de las votaciones y las posibles coacciones que pueden existir. Y bueno, pues podemos, si queréis seguir o comentamos otras cosas que teníamos que queráis comentar. Como una tertulia, pues no hay un tema fijo, sino que bueno, pues podemos hablar de lo que queramos. Así que si que alguien quiere comenzar a decir, a comentar algo, pues adelante. Hola, buenas, ¿me oís? Hola, Juan. Igual. Hola, buenas. Bueno, nada, saludaros porque siempre me voy como el otro día y tal, siempre tengo algo que hacer. Y ahora me he acordado, digo, bueno, voy ya por lo menos a saludarlos, así que encantado de estar con vosotros y bueno, pues a ver si tenemos tiempo de decir algo que cuadre con respecto a lo que digáis vosotros o el tema que queráis tocar, ¿vale? Muy bien, Juan. Estábamos comentando antes también de empezar que, bueno, la posibilidad de que si algunos o algunas de vos tenéis conocéis algún corto o un vídeo interesante que podamos visualizar aquí en las tertulias, pues nos lo hacéis llegar y ya Isa, que conoce cómo se puede programar esto, pues lo podemos poner para que lo veamos y después debatamos sobre ello. Lo digo para hacer más ameno, para romper un poco la monotonía de las tertulias de hablar y solo hablar, sino que, bueno, pues que haya un poco más de diversión. Ya. Pero vídeos personales o vídeos... No, vídeos, no, yo qué sé, pues hay temas de que nos guste por alguna razón, de interesante, pues bueno, yo estaba mirando sobre el tema de... Sí, no específico, no como de particular de nuestro, sino en general aquellos vídeos que sean pues un poco que aprendamos por un lado y por otro lado que también nos divertamos al mismo tiempo. Bueno. Pero que Pues nada, se tendrá en cuenta. A ver, ¿cómo empezamos? Parece que nadie quiere hablar, no quiere nadie decir nada. A ver. Juanen, aporta, empieza a romper el hielo, Juanen. Yo no que voy a... Si estábamos hablando de Galicia y su sistema electoral, que todo es limpio y cristalino. Y cristalino y no transparente, sobre todo eso. Claro, y de repente decís que no, que suelen hacer trampas, digo, pues vaya. En Galicia no, que no somos tramposos. En Galicia no hay trampa ninguna a la hora de las votaciones, de las elecciones, hombre. Ah, bueno, bien. Todo es transparente, cristalino, y con cuantas más trampas, mejor digo. Voy a proponer algo, si os parece, que está de tremenda actualidad. Es que demos cada quien nuestra opinión de qué va a pasar con los gobiernos, que si va a gobernar uno o otro, o en fin, que van a repetir qué opinamos al respecto. Sería bueno, pienso yo, ¿no? Que dijéramos, pues yo creo que van a formar gobierno, yo creo que lo van a tener difícil, en fin, no sé.
ya he terminado, ¿eh? Yo soy breve porque Pues ha quedado muy pretendo clara ser- tu postura. Eso. creo que Ha creo quedado que muy clara, Juan, tu postura. Bueno, venga. Yo no lo tengo claro. Yo tampoco. Bueno, pues ya está, el siguiente. Claro no está, no, desde luego que no. No, ni mucho menos. No, hombre, Hay pero muchos lo que pasa- interrogantes. Lo que observo que- yo en el Partido Popular y Feijóo sobre todo, que aunque las reglas, parece ser, las reglas de la Constitución no le admiten, intenta como Trump pasar por encima y decir, "No, y lo arraso con todo", y la cuestión es que llevarme la simpatía y a ver si consigo la verdad. Veremos a ver si le dejan o no le dejan, no lo sé, pero él al menos lo está intentando. Parece ser que lo está intentando, porque no tiene suficientes apoyos, pero dice, bueno, como hemos ganado las elecciones, las he ganado yo quiero gobernar, pero creo que la Constitución no lo permite de esta forma, sino que es por mayorías, ¿no? Claro. ¿O no? Y me Sí, parece a sí, mí. el tenemos un sistema Bueno, pues de ya tenemos... parlamentario donde Sí. que no es presidencialista, es decir, no es Exacto, ahora. no es el que tiene más votos, sino es los representantes y las representantes elegidos y elegidas, Ya. como en el Congreso, son quienes después eligen El gobierno. el gobierno, el presidente del gobierno. Ahora. Bueno, pues él lo está intentando, a ver mira, a ver qué A ver si pasa. suena la flauta. Este le parece al Trump también, ¿eh? Está aprendiendo mucho. Está Yo- aprendiendo mucho. Adelante, Guillermo, adelante, Guillermo. A ver, yo haría un interrogante. ¿Y qué trascendencia le vemos que sea uno o el otro que gobierne? ¿Y qué esperamos de ese gobierno? Esa es otra. Sí, vamos a ver una cosa. A mí de verdad me parece absurdo lo que, perdóname, lo que acabas de decir, que qué más da quien gobierne, me parece, perdona, pero no dije estoy que para nada. nada de acuerdo con lo que has dicho, vamos. No. No ha dicho eso, Juan. No ha dicho eso para No ha nada, dicho eso. Juan. Entendiste mal, que no ha dicho nada para nada eso, ¿eh? No ha dicho eso, Juan. No, has Que- entendido que mal. lo repita Guillermo, por favor. Sí, Venga, ver qué trascendencia consideramos que puede tener si uno u otro. Yo espero que ya uno no sea, pero bueno, es decir, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos del gobierno que se ponga en marcha, ¿no? Y sobre todo por el lado de la izquierda, claro, porque de los otros ya no hay nada que esperar. ¿Y qué tendrán que hacer los movimientos sociales para impulsar que, de manera que el gobierno actúe en consecuencia en la defensa de los intereses de la clase trabajadora? Ya sé que esto es así muy amplio, pero bueno, a eso tendremos que o hacerle frente o esperar o soportar las decisiones que no vayan de la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Pero bueno, esto es hablar por hablar. Pero bueno, esta situación sí que la vamos a tener que encarar. la realidad es muy cruda, pero que muy cruda, ¿eh? Si gana el señor Feijóo, volvemos por lo menos 60, 70 años atrás y empezamos de nuevo otra vez, ¿eh? Con lo que había. Y si no, mira, nos lo está demostrando Vox y estos 4 comunidades que gobiernan ya conjuntamente, ya quieren derogar, o ya lo tienen derogado, la memoria democrática, que tampoco está demasiado avanzada, pero ya eso fuera. Y así pues todo. Ellos están a lo suyo. Eso es lo que había que esperar. Sí, claro, está a lo suyo, sí. Y por la otra banda, bueno, pues es progresar en lo que se pueda y en lo que nos dejen, que al final de esto también va la historia, de lo que nos dejen hacer. Y volviendo a los movimientos sociales, estos sí que pondrían de rodillas al gobierno uno y otro, pero es que hasta ahora los movimientos sociales se han roto, se han deshecho como tales movimientos por conveniencias políticas. A veces se han tenido que romper, al menos lo he observado así. Y sí, los movimientos sociales son los que ahora deberían
abrir la boca, porque ahí estaría el grueso de la sociedad, menos pienso yo. Yo creo que más que el movimiento social son la sociedad civil organizada. Bueno, Porque, de alguna forma porque- vengo a decir lo mismo. sí, Manel. sí, Algo sí, así quiero decir yo. sí, Digo sí, movimiento social por decir algo, claro. entendido, sí, sí. Porque es que los movimientos son un poco más, dan más sensación de que es más efímero, más de un momento, un estallido social, un Sí, movimiento que sí, se organiza, pero después ya la sociedad civil es la que tiene que organizarse, nos tenemos que exactamente. organizar Sociedad civil está mejor expresado. y claro, en Francia la verdad es que funciona eso muy bien, ¿no? Nosotros Pero, estuvimos subimos a Perpiñá 2 o 3 veces, aquí de Barcelona, al Marea Unitat Pensionista, y ay, qué movimiento tienen más guapa allí arriba, chico. Da gusto verlos. Estuvimos 2 o 3 veces, subimos a verlos a Perpiñá. Y así pues toda Francia se ha puesto patas arriba. Ahora no sé cómo están, pero bueno. Aquí en España salimos a la calle cuando cancelan un partido de la selección o un partido del Real Madrid o un partido del Barcelona. Para eso sí que hay Ahí sociedad. salimos, vamos, sale todo el mundo a la calle, queman Ahí contenedores si hace falta y todo lo demás. sí que hay conciencia de clase. En cuestión de espectáculos y bueno, de todo eso hay conciencia de clase. En cuestión social y reivindicativa de cosas buenas nos lo tienen escondido. Ahí no. La gente suele tenemos pensar que salgan otros que yo ya salí. Sí, bueno, ese es el cansancio de la ignorancia. Dice, yo ya luché mucho o ya no, pero también es cansancio y aburrimiento. El problema es la ignorancia total de mucha gente que prefiere pues ver una televisión, tomarse una cerveza, ir aquí o ir allá y reivindicar, uy, ¿qué dices? ¿Qué estás hablando? Déjame, esto no. Nos tienen acostumbrados y la conciencia hay que hacerla poco a poco y día a día, ¿eh? Si no, nada. José Ángel, ¿qué vas a decir? Yo estaba pensando en que la situación política actual viene, aparte de los errores que haya podido cometer un gobierno o no, o los aciertos, viene dada por la influencia principalmente, aparte de España sabemos que tiene una polaridad muy fuerte entre la derecha y la izquierda, y ahí están las mayorías. Yo creo que viene dada también por la influencia de los medios de comunicación. Claro. Los medios de comunicación, pero no hablo solo de televisiones. En la actualidad, yo la televisión, los canales de televisión apenas veo 24 horas las noticias que lo repiten cada 10 minutos y poco más, porque el resto son programas de entretenimiento y programas de no sé qué. Y luego, pues esos ya no hay debates en televisión. Antes, incluso en radio, que había uno que a mí me gustaba mucho, que era el programa ese que hacía el de Ágora, con los lunes, con los tres de Castilla, como digo yo, el Pablo Iglesias, el Margallo, que es probablemente el mejor político que tiene el PP, pero que cuando hay elecciones primarias se queda el último. Y luego estaba la Carmen. Lo ponen el último, entonces. Bueno, pues ese programa lo han quitado de un plumazo. ¿Quién se encarga de controlar ese tipo de cosas? Porque pueden influir en la opinión pública o en la formación de la gente, porque la gente, los que tenemos una cierta edad, cambiarnos el chip creo que es bastante difícil, incluso seas del polo que seas, o sea, Sí. imposible. Pero ¿quién forma a la gente? Digamos que en un momento determinado, con 25 o 30 o 40 años, se interesa por la política porque de repente ha descubierto que la política es lo que mueve todo, ¿no? Lo que va a definir un poco su vida laboral, en fin, su forma de vivir. Los medios de comunicación están ahí y bueno, yo creo que eso es muy difícil. Yo tengo el YouTube como canal
o sea, como elemento de información, que puedes entrar en cualquier momento, hay en vivo algunas cosas, pero en general ya están dadas, puedes avanzar a una velocidad que quieras porque no te interesa lo que está diciendo alguien o tal. Es decir, YouTube, pero claro, es que en YouTube no solamente está el canal red del Pablo Iglesias, es que claro, tenemos el periodista digital, el otro aparece, y hay que ver, bueno, la cantidad de mierda y basura que se tira, muchas veces sin datos contrastados. O sea, esta tarde, de repente, la mayoría, un programa en directo de no sé de quién era, no sé si era periodista digital o alguno de estos. Digo, a ver qué cuentan estos. Pues estaban ahí ya a ver quién paga el hotel de superlujo del Pedro Sánchez en Marrakech. Claro, cuando hacen ese planteamiento en la pantalla, todo el mundo se engancha. Y luego resulta que pues están tirando mierda. Ellos dirán lo mismo del Pablo Iglesias y compañía, el otro no sé qué. Y claro, los canales de más audiencia pues son los que forman a la gente, bueno, forman a la gente o no. En realidad es bueno para mí, creo que para todos, ver todos los canales que puedas, o por lo menos verlos un momento y si no te interesa pasar o tal, porque incluso, mira, en el canal, en la 13, que ese sí está en televisión, en la 13, pues mi suegro lo utiliza para ver películas del oeste. Porque emiten, saben cómo enganchar a la gente, lo saben. Los medios saben cómo enganchar a determinada gente para que sin querer entren en ese canal y, hombre, pues cuando no está la película habrá otra cosa. Oye, José Ángel, recomiéndale a tu suegro que se ponga la televisión gallega. Tiene todas las películas de vaqueros que quieras. Ya, pero no tiene las de televisión de Galicia, no llega. La 13 está en todos los territorios. Es como, no sé, la 13 tiene una cobertura total. ¿Por qué? Pues porque a alguien le interesa que la 13 tenga cobertura, como antes la tenía Telemadrid, que ya, por cierto... bueno, a ver, venga. Que no lo veo, Telemadrid ya no aparece. Por favor, venga, otro por más. favor. Espera que José, perdón, que no me sale el nombre. Guillermo Fontán ha levantado la mano. Y por favor, el que quiera intervenir, que levante la mano. A ver, ¿se me ve? Ya te vi, pero no está Guillermo, Juan. Vale, okay, no pasa nada, no pasa Vamos nada. A ver. Vale. Todo eso es cierto, naturalmente, de los medios de comunicación, pero tampoco nos tiene que sorprender. Los medios de comunicación, ¿quién son los amos? ¿Quién son los dueños de los medios de comunicación? Los más usuales, los que más dimensión tienen de propaganda y de comunicar con la sociedad. ¿De quién son? De ahí no hay nada que esperar. Bueno, eso por una parte. Quiero matizar una cosa. Cuando se habla de televisión gallega, pues vaya por Dios, pero las otras no son mejores, porque a mí, ya que me diréis por quién votaron en Madrid, y porque sale la Esperanza Aguirre, y la señora Botella, y la señora Ayuso, y así sucesivamente, y dar un repaso por ahí. Por ejemplo, hombre, por lo menos los modernos estos no sacaron un solo diputado aquí en Galicia, los de Vox. Y en las elecciones municipales sacaron un solo concejal, y para eso en un ayuntamiento casi remoto, el interior de Galicia. Pero bueno, esos son detalles, eso no es el problema, eso ya sabemos que está ahí. Porque a veces nos fijamos y aquí, cuidado, en Cataluña viene gobernando la derecha, la de Dios, y en Euskadi 3/4 de lo mismo, con diferencias, con matices y con la intervención de una izquierda que presiona y que hace modificar algunos comportamientos políticos. Pero
la enfermedad es general. Y ahora, en cuanto a los movimientos sociales, bueno, los movimientos sociales entendiendo como organizaciones especializadas en un determinado espacio sociológico, es decir, los pensionistas somos un movimiento, o podemos considerarnos un movimiento social que está muy en la defensa, que voy a decir que no sepamos ya todos, ¿no? Es decir, la defensa del sistema público de pensiones. Luego está el movimiento feminista, el movimiento ecologista, es decir, son todos partes de un empuje global, porque yo siento discrepar aquí con Colinas, que dice que es la sociedad que se tiene que organizar. La sociedad en su conjunto, por sí sola, no se va a organizar. Lo que pasa es que los movimientos tenemos que llegar, o debíamos llegar, a un consenso de hacer planteamientos de conjunto, reivindicaciones que nos van a todos, y eso es cierto. Pero, por ejemplo, yo me cuesta creer, y no lo hago en plan crítico, ni mucho menos, como el movimiento feminista, que el 8 de marzo saca un montón de gente a las calles y resulta que en estos momentos están planteando una política tremenda contra el movimiento feminista. Las mujeres están llevando la peor parte de todas las iniciativas políticas que están poniendo en marcha en estos momentos. Y no veo la reacción en la calle del movimiento feminista, y con todos los respetos para ellos, y para ellas sobre todo, ¿no? Pero, y entonces esto, ¿qué nos dice? Es decir, el despiste es grande. Y termino, hay que concienciar a la sociedad. Es decir, en la sociedad que vivimos, ¿cuál es el grado de explotación? ¿Cuál es el grado de maltrato que se da a millones de personas, desde niños hasta mayores? Es decir, esta es una sociedad que se hace cada vez más invivible. Y me parece que mucha gente aún no sabemos en la sociedad que realmente vivimos. La evasión de capitales a los paraísos fiscales, que no nos parece de nada. La rebaja de impuestos ahora es que es para regalarle cuartos a los más ricos y dejar sin cuartos a los más pobres. En fin, todo esto desde la Revolución Industrial, los trabajadores ingleses tuvieron que estar esperando 100 años para llegar a tener derecho de huelga y derecho de reunión. No es una broma. Y a lo mejor aquí habrá que empezar de cero y a trabajar desde pequeños núcleos hasta ir avanzando, si es posible. Yo no lo voy a ver, desde luego. Pero, ¿qué camino queda? Es decir, porque nadie nos va a venir a arreglar el problema, nadie va a venirnos a concienciar a la sociedad de lo que es necesario hacer. Perdón. En fin, pienso que la pelota está también a nuestro tejado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos comunicamos? No hay soluciones, claro. Yo, al hilo de lo que estás, de los movimientos sociales y concretamente el de los pensionistas. Oye, José Ángel. José Ángel. Ah, perdón, José Ángel. que no te digo la... José Ángel. Juan García. Deja que hablen otros. Espera, que pido la voz. No se pide. Primero va Juan, después va Juan, después va Freitas y después va José Ángel. Claro. Y está funcionando el temporizador, por cierto, recordaros, ¿no? Vale. Porque vamos a ver. Ya les pongo la alarma también a Guillermo. Juan, adelante. Vale, bien. Yo me encanta oíros y tal, pero rogaría encarecidamente que fueran más cortas las intervenciones, porque creo que en vez de preguntas, en vez de propuestas, en vez de decir esto de manera concreta, clara y que se tarde lo menos posible, se hacen monólogos y son muy pesados los monólogos. Así que yo solamente diré una cosa, que vuelvo otra vez a deciros, os riego, o sea, yo he moderado, están los sitios y sé que a las personas si se las deja no acaban. Y eso no es solidario con lo de los demás. Yo me estaba oyendo estos días porque de verdad veía que no podía hablar ni nada y tenía que dejarlo. Bueno, ya he terminado, vale. Que abre el siguiente. Gracias, Juan. Si no podías hablar estos días es porque no levantabas la mano. Si levantabas la mano podías hablar. Juan, adelante. Bueno, pues nada, la situación que tenemos es dos bloques.
dos bloques y una sociedad polarizada. Más de 12 millones han votado a unos y 11 millones y algo al otro. Y polarizada sobre todo no por el eje derecha-izquierda, no. Está polarizada por el modelo territorial. Es decir, lo novedoso ha sido el resultado. Resulta que Euskadi, Cataluña, Extremadura y Andalucía es donde más votos saca el PSOE, el Partido Socialista. En Euskadi, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, 18 escaños. 16 se han ido al bloque que yo llamo socialliberal. Yo le llamo socialliberal al loro, ¿eh? Ni siquiera socialdemócrata. Admito si alguien le llama así, yo seguido pongo tibio, socialdemócrata tibio, melifluo, por ejemplo. Pero es un dato interesante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde lo que es la periferia, el modelo territorial, sin que sea independencia lo que se pida abiertamente, de forma mayoritaria, se pide que se arregle ese tema. Y para arreglar ese tema hay que romper las dinámicas de bloques. Hoy por hoy lo veo muy complicado. Y hay una cosa muy curiosa, insisto, y voy a puntualizar más. En ese bloque socialliberal o socialdemócrata líquido, entran todos los socios de investidura del gobierno saliente de coalición. Es decir, entra también el PNV. Que el PNV, evidentemente, es derecha en la medida que es liberal, y sobre todo en lo económico. Pero socialmente es muy avanzado. No se ha roto sus costuras en ningún momento cuando ha dicho sí a la ley del aborto, sí a la ley de eutanasia. Todo eso, ningún problema. Y no se han rajado las vestiduras. Aquí, en cambio, es curioso. En el ámbito económico, qué gran coincidencia tienen con los que se llaman izquierda transformadora, que se llaman así, pero ejercen de transformistas. ¡Ah, qué bueno! En Euskadi, oye, apoyan abiertamente las EPSV famosas. Guillermo, escucha, que es muy importante. Los planes de pensiones privados de empresa los apoya Bildu, pero así abiertamente. En cambio, en Madrid, cuando van, perfil social, he conseguido que la pensión de viudedad se incremente un 15%, pero del otro no hablan. No dicen ni mu. No solamente no dicen ni mu, sino que encima aquí en Euskadi, el 5 de mayo del año pasado, dijeron que no a que las administraciones vascas dejaran de promocionar con recursos públicos el modelo de capitalización. Manda huevos. ¿Y por qué es eso? Porque yo tengo que proteger mi clientela. ¿Y cuál es mi clientela? El núcleo duro de mi afiliación son trabajadores públicos en Euskadi. Y aparte de eso, tienen otros privilegios. Por ejemplo, bueno, cuando termine el artículo lo leéis y así ya dejo de hablar. Así ya viene ahí. Pero bueno, en resumen, la Constitución está muy complicada, cabe dos posibilidades, bueno, hay tres, termino con lo que podría ser. Que se repitan las elecciones, con lo cual en Euskadi, de cara a este grupo nuevo que salió de Sumar, pues probablemente se puedan hacer primarias. Pero, por ejemplo, otra posibilidad es que se pueda formar gobierno, pero no lo pueda formar Feijóo porque no tiene suficientes y probablemente renuncie o sencillamente vaya a la investidura y no la saque. Por lo tanto, le toca a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo tiene complicado, pero vamos a suponer que consigue, pues, dos de aquí, el otro se abstiene, el otro da, tal y cual, y no sé qué. Pero hay una cuestión. Podría ocurrir que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ya no sea de 2, sino sea de 3. Y por primera vez en la historia, pero en la historia, desde Manuel Irujo, entre el PNV a formar parte del gobierno, con un ministerio. Tomar nota, ¿eh? Ahí queda. ¡Oh! Impresionante el documento. Gracias, Juan. Yo quiero leer el artículo. Lo complica mucho. No, no se complica, es impresionante. Ya. Se puede darse, hijo mío, y tanto que sí. Desde Manuel Irujo, ¿eh? Y tanto que sí, los pactos. Toca Freitas, adelante. Sí, no, bueno, menos mal, Juan. Julio, bienvenido, perdón, antes de nada.
Bueno, la cuestión está en que yo quería contestar a José Ángel. José Ángel, los medios, sí, hace mucho. Twitter para mí era un gallinero. Ahora le han puesto X. Eso. Pregúntale a X o consulta con X. Joder, qué acierto. Tuvo el Elon Musk con ponerle X al gallinero que hay dentro de Twitter. Vergonzoso es que a un trabajador se le quiten las vacaciones o se le echen cara las vacaciones. Claro, no es de extrañar la gente que le echan cara las vacaciones a Sánchez y que se vaya pagando con su dinero un hotel, pues están ahí. Porque antes habían sembrado que ya estaba con el Falcon, ya había la historia con el Falcon, que si estaba en Almería, que si estaba no sé dónde. Menos mal que no está de cita, en casacitas. Menos mal. Y lo consiguiente, la juventud ninguna está formada. Hay un 90% de juventud que no está informada de política ni lo que es política. Solamente están informadas como las juventudes del PP. ¿En qué discoteca le puede salir gratis? Que es lo que publicitaron las juventudes del PP. Que iban a buscar discoteca gratis, donde tomar cubatas o donde poder estar ellos para separarse de los sudacas. Quien se apuntaba tenía discotecas gratis. ¿Tú te crees que eso se le puede decir a una juventud por parte de juventudes políticas? Juventudes que vienen de élite española. Y donde un 60% de esa juventud de la élite española, todos vienen de titulaciones como IADE, ISADE y demás titulaciones de economistas, o sea, regidos y elegidos antes de que entraran en la facultad por el Opus Dei para participar en sus filas. Y si no es el Opus, es el Yunque. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar únicamente formar la cuestión política como si fuera un estadio de fútbol, como si fueran jugadores de fútbol. Entonces, el 90% de juventud o de gente hasta 35 y 40 años que no tienen ni puta idea de política, aprenderían de política. Igual que ahora se saben las alineaciones, los jugadores, presidentes de equipos y María Santísima de todo lo que es el fútbol a nivel internacional. Porque dices, es a nivel nacional. No, no. Hay alguno que está detallado hasta en las nuevas clubes de fútbol que hay en Estados Unidos. Imagínate a dónde va la historia. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que un 50%? Bueno, ¿yo qué espero? Nuevas elecciones, Yo espero nuevas elecciones. Ya lo dije el otro día y lo espero de nuevo. Entonces es ahí. ¿Que tenemos que hacer mucho? ¿Salir a la calle mucho? Sí. ¿Concienciar mucho? Sí. Pero va a costar mucho porque el cambio... No podemos luchar con 25, 30 años, donde están machacando a una juventud o han machacado a una juventud con intereses creados, intentarles cambiar y decirle, oye, que la realidad es esta. Mírate lo que han hecho esta gente. ¿Han trabajado o no han trabajado? Porque eso era lo que tenía que contestarle Sánchez a Feijóo cuando le empezó con que si la economía de España... No, no. ¿Quién está trabajando por España? ¿Quién representa a España? ¿Quién ha estado haciendo las leyes que hizo que el mismo Feijóo le echó en cara, que eran muchas leyes, que algunas eran extensibles, que era imposible corregir esas leyes? Tenía que haberle dicho Sánchez tranquilamente. Nosotros no nos venimos aquí a cobrar un sueldo a la sopa boba. Estamos trabajando. Y le hubiera cortado todo el rollo a todos estos neoliberales y a todos estos que lo único que van buscando son los billones que vienen gratis de Europa, creyéndose a lo mejor que no tienen que dar cuentas a Europa. Es ahí la cuestión. Hicieron la misma marranada cuando Zapatero cometió la estupidez de decir que en el fondo de pensiones estaba en ACSI, que había un sobrante de dinero en el fondo de pensiones. A partir de ahí, el PP a la carga. En el 2011 se nos metió el PP, con los mismos engaños, con las mismas mentiras que en el momento. Ahora hay dinero de Europa gratis. Van a por ese dinero, no van a por otra cosa. Ya estoy. Gracias, Freitas. Antes de darle paso a José Ángel, bueno, Manuel, como después ya tienes palabra tuya, entonces ya pones en antecedentes a Julián de qué estamos hablando hoy. José Ángel, adelante. Bueno, yo tengo aquí un mensaje de WhatsApp de un vecino mayor que yo, 76 por ahí, que me dice que vota Vox y que está convencido de que tal. Bueno, el mensajito que me ha pasado el otro día no tiene desperdicio. Para que veáis que también hablan de pensiones del movimiento pensionistas. Esta gente. Entonces, empieza el mensaje, es bastante largo,
Empieza con un término, vaya hijos de la gran puta, con 2 banderitas españolas y tal. Y bueno, y luego sigue con reenvía esto, que es gravísimo, hablan se refieren a Pedro Sánchez. Ojo a lo que están preparando. No tiene desperdicio. Atención, los que cobramos nuestra pensión, fruto de nuestro esfuerzo y cotizaciones a la seguridad social durante muchísimos años, esto es un mensaje que me han pasado. Y bueno, y termina pidiendo, espera, perdona, que se lo enviemos a todos los futuros pensionistas, y termina diciendo, no lo vamos a permitir, somos 9 millones de pensionistas. Es un mensaje bastante largo, muy engorroso. Bueno, yo a este hombre le he contestado, acabo de pasarlo a mis 3.000 contactos, con 2 diablillos y una cara riendo. Esto está en las redes, y esto lo circulan gente de esa edad. Es curioso. O sea, esta es una realidad. Es decir, cuando hablamos de un movimiento social como el movimiento de los pensionistas, que no empezó en el 2018, que ya había... ¿por qué aparece esto en las redes ahora? Es decir, si los 9 millones de pensionistas, como dicen aquí, nos decantáramos por un lado o por otro, desde luego formamos el gobierno. Lo dejo ahí, para que veáis que hay de todo, como en botica. Gracias, José Ángel. Manuel, adelante. Pues, sí, como decía a Julián, bueno, hemos empezado antes de dar la entrada, pues hemos estado hablando de las elecciones, de algunas coacciones que existen sobre todo en aldeas, y esto de manipulación previa antes de las votaciones y eso. Y después pues hemos ya dedicado a hablar un poco sobre la futura formación del gobierno y qué posibilidades hay, y de ahí, bueno, pues hemos derivado a analizar pues movimientos sociales y bueno, lo que has venido oyendo y su implicación, ¿no?, en la política. Bueno, yo quiero decir una cosa sobre el tema de los... Estoy de acuerdo con Guillermo. Lo que pasa que yo lo que quería decir era cuando hablo de sociedad civil organizada, hablo de si es el feminismo, pues hay plataformas, hay asociaciones. Si hablo de ecologismo, es lo mismo, está Greenpeace, está Ecologistas en Acción, hay plataformas de distinto tipo y de luchas en distintos... por ejemplo, en Madrid, recientemente, que iban a talar unos cuantos árboles que pues eran unos árboles que tenían muchos años y que le querían talar alegremente, ¿no? Y se han opuesto. Es decir, hay muchas plataformas. Los pensionistas, pues estamos también, digamos, en otras plataformas y en otras coordinadoras y demás. Y la clase trabajadora debería estar organizada, o está organizada parcialmente, en el tema de sindicatos. El movimiento obrero está organizada también, o debería estar más organizada de lo que está. Bueno, y después ya sería la cuestión de los sindicatos como fuente de pactar o de luchar, que eso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo estaba pensando en una cosa que comentaba antes con mi compañera. Es que puede ser que cuando hablamos de formar el gobierno, pues ahora estamos a ver, hacer números, yo pacto con no sé quién, pues este baja no sé cuánto, este me exige, pero realmente todo esto, estas maniobras políticas, técnicas de hacer números para hacer la investidura del próximo presidente, pero realmente los partidos políticos se dan cuenta de que no hablan de los problemas de la gente, de los problemas de la sociedad, de que no ponen coto, o sea, dan soluciones a la gente, que lo que vemos es la espuma esa de lucha, de que ahora Junts per Cat dice que no sé qué, ahora salió la coalición canaria que dice no sé cuánto. Esto, a ver, la gente ¿qué soluciona cuando tiene que esperar para una consulta médica no sé cuántos días o meses, o que nuestros hijos o nuestros nietos no tengan acceso a un colegio público, a un instituto público?
que tengan que ir al de concertado que no sé qué, porque casi es obligatorio. Y bueno, etcétera, etcétera. Pues ocurriendo con el tema de las pensiones, que yo ponía, hablaba, mandé lo de Perú, porque lo de Perú también es que es verdad. En Perú están ya cargándose el sistema público y ya están obligando a que todo el mundo haga las pensiones por medio de las AFP, las asociaciones del Fondo de Pensiones Extras, que son para privatizar, lo que ocurrió en Chile y está ocurriendo en otros países. Entonces, eso no, yo me pregunto, ¿no da origen a que la gente se enfade, vote lo que de rabia y vote, por desgracia, al fascismo, de la pura rabia, de decir, y después la inhibición, ¿no? O sea, sí, bueno, pues esa historia. Porque realmente queda mucho por hacer, porque es que no veo ni en Sumar ni en PSOE, que son los que digamos que podríamos tener un referente de izquierda, no veo, por ejemplo, el tema de profundizar en la democracia, ¿no? En las Fuerzas Armadas y la policía. Eso es un peligro que tenemos ahí. El Poder Judicial, eso es otra historia que tenemos ahí, en manos de quien está. Y que además afecta a lo que decís antes de los medios de comunicación. Bueno, pues los medios de comunicación son libres, pero lo que no se puede tolerar, bueno, las líneas editoriales, por supuesto, pero lo que no se puede tolerar son los bulos, los fake news, todo esto que están metiendo para derribar a esta persona. Y eso el Poder Judicial tenía que decir, no, esto es falso y bueno, poner una penas o unas multas, lo que sea, ¿no? La separación de la Iglesia y el Estado. ¿Por qué tenemos que estar siempre pendientes de que se haga una misa del Estado por no sé qué, o que tenga que presidir estas cuestiones religiosas? Bueno, esta historia que todos sabemos, y más el dinero que se lleva a la Iglesia, las inmatriculaciones y todo. Es que esto sería que está dentro de los partidos políticos de su programa electoral de izquierda, pero es que no he visto ni en Sumar ni en el PSOE nada de esto, ¿no? Y bueno, por último, los sistemas públicos universales y de calidad, de sanidad, educación laica, pública, ¿no? Y las pensiones. Y hasta que el propio PSOE y el propio Sumar, y como los sindicatos de más mayoritarios, comisiones UGT, y lo que decía Juanen en el País Vasco, lo más izquierdoso de no sé qué, y resulta que también están a favor de los planes privados de pensiones de empresa. Entonces, todo esto... Bueno, lo dejo ahí. De momento no hay más manos levantadas. Nadie más quiere... Yo, si queréis, solamente... Adelante. Digo, no, es que, vamos a ver, es cierto que hoy también, aparte de militar activamente en asociaciones, en ecologismo, en mujeres, feminismo o afiliaciones de partidos, también se milita en periódicos, en prensa. Entonces, yo soy del DEIA. El DEIA es la hoja parroquial del PNV en Euskadi. Yo soy del GARA. El GARA es la prensa parroquial de Bildu. Yo soy del Correo, Grupo Vocento, lo conocéis en Galicia también. Allí hay mucho también, ¿no? Del Grupo Vocento. Bueno, ni os cuento, ¿eh? Eso ya es español, tal, en fin. Y claro que sí. Y luego en la tele ni te cuento. Por ejemplo, yo vi la entrevista a Zapatero, que ya le puede agradecer mucho Pedro Sánchez, la mitad de la campaña de Zapatero, ya se lo puede agradecer, ¿eh? La entrevista que le hizo el Herrero, Carlos Herrera. Y claro, estuvo de 10 la respuesta, estuvo de 10. Por lo tanto, es más, estuve viendo, porque dije, esto lo voy a posteriori, la entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez. Y resulta que dices, pero bueno, esta señora, si le está diciendo que no está de acuerdo a lo que ha contestado, pero si está opinando la tía, aguántala. Hoy le han dado en tierra a Ramón Lobo, un periodista que se caga la perra, que a mí me encantaba y le he seguido todo lo que he podido. Y en la radio sobre todo también. Bueno, pues un reportero fantástico. De hecho,
Hoy viene en El País una página entera y se ha visto y tal. Pero otro día durante la campaña sale una tal Silvia Inchaurrondo. De Baracaldo. En televisión española va y se le ocurre con una cara hierática y le dice, no es correcto. No es correcto. Ustedes no revalorizaron las pensiones. 3 veces le dijo, como Jesucristo. Pero fíjate, esta previamente, por ejercer el periodismo, es decir, no ir de opinadora, sino ejercer el periodismo, fue echada de Televisión de Madrid por Ayuso, la televisión española. Ya le han dicho, vete preparando la maleta si el presidente es Feijóo, obviamente. Que una periodista así tendrá sitio. Por lo tanto, el periodismo necesita una catarsis, pero rapidita. Y lo que dices tú, Manuel, es cierto. Pero ahora mismo tenemos un problema muy gordo. A mí los bloques no me van. Yo sé que hay gente que me dice normal y tal. Yo puedo hablar con gente normalita y me reconoce que hay un problema del modelo territorial y llevamos 40 años con ese problema. Si se pudiera encauzar mínimamente, pues hombre, joder. Pero para eso hay que abrir un poco las mentes. Y el que vaya, digamos, tenga un desideratum máximo, porque aquí en Euskadi hay una cosa curiosa. Estos superrojos, este supremacismo que hay, de esta izquierda rojeril, ya os digo, izquierda transformadora, pero son transformistas, es decir, soy comunista, pero ejerzo de astronauta, que también puede valer. Lo cierto y curioso es que no se puede hacer nada mientras no tengamos un marco nacional concreto, específico, la independencia, la República Vasca Independiente. Es decir, luchar contra la desigualdad, necesitamos ese marco. Por otro lado, de repente, invasión de competencias. ¡Hostia! ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos en cuanto nos invaden competencias? Presuntamente. Por ejemplo, ¿qué le ocurrió a Alberto Garzón, ministro de Consumo y tal? Cuando dijo aquello que dijo, que me pareció interesante, porque en Europa ya llevan tiempo haciéndolo, advirtió sobre el tema de la carne roja, las macrogranjas, las bebidas azucaradas, a lo mejor incrementaron un impuesto. ¡Ay, joder, la leche aquí! ¿Cómo? Pero si aquí el azúcar vasco no engorda, joder, no me jodas. El azúcar vasco no engorda. Y se sentían pues, maltratados. Y en la campaña hoy es aquí. No nos respetan. ¡Ay, para la hostia! De verdad que es muy cansino. Es muy cansino. Todo es cansino. Pero aquí en Euskadi es doblemente jodido. Porque claro, esto es así. Y resulta que lo único que sí nos parece estupendo es que nos copien aquello que nos hace profundamente desiguales. Y van y nos copian las EPSV, el escriba, hay que joderse. Es decir, aquello que genera ciudadanos de primera y de segunda, oye, es acojonante. Y fijaros, de 18 escaños, 2 del PP y 16 van al bloque, sigo llamándole socialliberal o socialdemócrata tibio melífluo, porque le reconozco que este gobierno de coalición, las cosas, pequeñas cosas, más o menos avanzadas, que haya podido haber, ha sido por la presencia de Unidas Podemos, no de Sumar. No sé lo que pasará con Sumar, no tengo ni idea, pero ya sé que dentro de Sumar ya hay un grupito territorial que está pidiendo la condonación de la deuda y tal, y pide además que... No sé si lo han hablado con el resto, como partido, me explico. O sea que fijaros el mejunje que hay en esa izquierda a la izquierda del PSOE. Fijaros el mejunje que hay. Por lo tanto, el Cristo es monumental. ¿Qué nos queda? Antes habéis advertido, ¿no? Una tala de árboles. Yo en mi barrio, pues aquí es donde tenemos que organizarnos. Lo más inmediato. Incluso gente de distintas organizaciones, me da igual. Pero ese tipo de cosas, ir haciendo, digamos, trabajar, digamos, por el procomún, el bien común. Buscar, digamos, el interés colectivo, más que el interés individual. Y eso no es nada fácil, porque luego lo tienes que ir superando, lo tienes que ir incrementando y lo tienes que llevar a otras situaciones. Y otras situaciones son criticar y advertir claramente que hay que echar atrás
que los recursos públicos tienen que ir a cubrir necesidades concretas, colectivas, y pasar del asistencialismo, digamos, a un combate para reducir la desigualdad. Es decir, aquí en Euskadi la RGI, junto con el ingreso mínimo vital de la Seguridad Social, está a la cabeza en cuantía. Es importante. No hay ningún problema. El PNV, además, fue el primero en 1989 que sacó el tema del ingreso mínimo vital. O sea, perdón, de la renta de garantía de ingreso, de inserción. Por lo tanto, no hay ningún problema. El asistencialismo y la caridad es estupenda. Es decir, ese tipo de prestaciones. Pero hay que avanzar, hay que entrar ya directamente a hacer políticas que reduzcan la desigualdad, que es otra cosa. Múltiples desigualdades de género, de renta, de acceso con equidad a los servicios públicos, incluso a la sanidad. No hay equidad en el acceso. Bueno, me callo. Perdón. Me he dado cuenta de repente que estoy hablando demasiado. Perdón, ¿eh? Y he visto ahí que Julián parece que quiere. Perdón. Abre el micro, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. O buenas noches ya, ¿no? Eso, Estoy buenas un poquito despistado porque he venido de viaje. He estado en la zona de Albarracín, en Teruel. No sé si lo conocéis. Sí, qué bonito. Sí, bueno. Hombre, yo ya el otro día di por sentado pues que la mayoría me sacáis un montón de años, es decir, un montón de experiencia de la vida, ¿no? Entonces, todo lo que os he ido comentar, pues estupendo. ¿Qué puedo decir de la actualidad? Pues bueno, habéis comentado sobre las talas de árboles. En Madrid sí, se están llevando a cabo proyectos, en este caso en concreto por ampliación de una línea de metro. Y lo que pasa que, pues bueno, los vecinos afortunadamente están muy al tanto de los detalles de los proyectos y se dan cuenta de la ilegalidad de los mismos. Quizá por desidia de los técnicos, claro, eso nunca se sabe, o sí se sabe, ¿no? A veces, ¿no? Si las cosas se hacen por ignorancia o por mala fe. En esa situación que estamos o que están viviendo en algunos distritos, porque Madrid es muy complejo, ¿no? Tú, Juanen, pues acabas de hablar de la inequidad en muchos aspectos, ¿no? En las grandes ciudades es el pan nuestro de cada día, es decir, hay distritos más desfavorecidos y distritos más favorecidos. Y quizá esas brechas, pues en vez de ir disminuyendo, pues desafortunadamente, o afortunadamente para algunos y desafortunadamente para la inmensa mayoría, pues se van incrementando. Es lo que se va viendo con el paso del tiempo. Sí, ya os digo, yo no tengo mucha edad, vosotros me ganáis en experiencia y podréis aportar más datos y más información. ¿Yo qué queréis que os diga? Pues respecto a los pensionistas menos jóvenes, o sea, más jóvenes y que hemos llegado a este club, diríamos, y que estamos empezando a saborear las mieles de esta etapa de la vida, ¿no? Y en parte un poco también, ¿no? Los sinsabores. Pero bueno, yendo al grano, tú lo has dicho, Juanen, ¿no? Yo creo que la política con mayúsculas empieza por la propia casa, ¿no? Por lo que es la economía, la ecología, pero la microeconomía, ¿no? Antes de hablar del dichoso PIB y de la tasa de desempleo, de parados, no, perdona. O sea, aquí en el barrio, ¿qué problemas hay? ¿No? ¿Qué necesidades tienen los vecinos? Y si somos capaces de darle solución. Entonces yo creo que ese es el gran reto y la gran asignatura pendiente. Y creo que la peor trampa es dejarnos llevar por los populismos, ¿no? En época de elecciones, los populismos y la demagogia campan a sus anchas, desgraciadamente. Y la gente que no tiene una mínima cultura política, que es la inmensa mayoría de la sociedad, pues se dejan llevar, pues por eso, por los populismos de uno y otro signo. Yo ahí intento ser lo más neutral posible. Yo ya tengo
pues bueno, una cierta edad y he vivido, pues he vivido ya coyunturas políticas muy concretas. Si queréis, si alguien quiere saberlo, yo os digo cómo ha sido mi voluntad política en las últimas elecciones o en las últimas 2 o 3 convocatorias, pero yo creo que es una particularidad que quizá no tenga mucho que ver, pero intentando ser objetivo y porque impere el sentido común, vuelvo a insistir en esta idea, ¿no? de bajar a la arena de la realidad social de cada día de los vecinos, ¿no? Sin importar su credo, su afiliación política incluso, no, las necesidades que hay y que si se les dan o no solución, si se mitigan al menos los problemas y las dificultades del día a día de muchas personas, pues sobre todo los colectivos más desfavorecidos. Desgraciadamente creo que ya os digo, vuelvo a insistir, en época electoral campean a sus anchas la demagogia, los populismos, y yo creo que esto, no quiero ser pesimista, pero la realidad nos confirma, ya digo, si hablamos de la tala de árboles, al lado del Manzanares históricamente ha habido ahí una arboleda que con la M30 en parte desapareció hace ya bastantes años. Si conocéis la circunvalación de Madrid, ¿no? La más pequeña, la M30, pues gran parte de esa arboleda desapareció. En aquella época, pues bueno, a lo mejor no había tanta sensibilidad. Hoy día los vecinos de la Arganzuela están bastante más sensibilizados, que es el distrito afectado, ¿no? Es lo que llaman Madrid-Río, ¿no? Se soterró la M30, pues eso se llevó también otros árboles por delante. Es decir, parece que, no sé si consciente o inconscientemente, Madrid se va convirtiendo en una ciudad cada vez más inhabitable desde el punto de vista medioambiental. El otro día ya pues tuvimos ocasión de ver los puntos de vista de Turiel y, en fin, si nos quedamos con las 3 Rs en la última, retomando lo del día anterior, y nos olvidamos de reducir y de reutilizar, creo que mal apaño hay, ¿no? Porque ya el otro día se comentaron los inconvenientes y los intereses que hay dentro del mundo del reciclado, ¿no? En fin, no quiero monopolizar más la tertulia. Creo que no aporto gran cosa, pero, en fin, la actualidad, ya os digo, de la tala, es que ahora estamos, ¿no? En plena ola de calor. O sea, ahora mismo ha refrescado un momentín. Yo anoche pasé frío con mis hijas viendo las estrellas ahí en las cercanías de Albarracín, un espectáculo impresionante, ¿no? Olvidándonos. En fin, esas cosas que no puedes ver desde Madrid con la contaminación lumínica que hay. No lo puedes ver. Tienes que irte a la serranía, a la España vaciada, donde no vive nadie, para poder ver esos espectáculos únicos. No, aquí luego vivimos y también se pueden ver las estrellas, quede claro. Julia Martín, estás hecho un blasfemo. Estás hecho un total blasfemo. Preocuparse por las necesidades de la gente de un barrio y las necesidades de un barrio. ¿Cómo se te ocurre a ti absorber las posesiones de la Santa Iglesia Católica que dice que todo lo tuyo es mi reino? Te has hecho un blasfemo, mejor que apóstata. Mejor que te retires de la Iglesia Católica, porque eso es inconcebible. O sea, ¿por qué te lo digo? Porque esas problemáticas que tenían que solucionar desde hace años, quien lo tenía que solucionar y dar apoyo a todos los movimientos sociales, no lo está haciendo. Y justamente son los que han intentado roban y hacen lo que les place, que es la Santa Iglesia Católica en España. Ahí es la problemática que hay. ¿Se han preocupado ellos de las necesidades del vecindario alguna vez? Cuando tienen dicho que son los pastores, son los que cuidan a su rebaño. ¿Se han preocupado de algún vecino? ¿Se han preocupado de alguien
Puede ser que alguno de los sacerdotes cumpla. ¿Pero cuántos? Muy pocos. Los movimientos sociales, ¿por quién tenían que ser apoyados y quién tenían que hacer más por la gente? Ellos no lo hacen. Ayudaron a muchos movimientos sindicalistas, ayudaron a mucha gente en la época dura. Pero los pocos. Y más, quien apoyaba justamente era la rama de los jesuitas, más que otras órdenes. Y algún que otro franciscano. Y les costó el traslado. Y te hablo de mi zona. Y está ahí Guillermo Fontán, que sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque él también fue apoyado por muchos sacerdotes jesuitas que debajo de iglesias hacían sus manifestaciones, hacían sus encuentros y hacían sus cosas. Entonces, ahí está la problemática. Volvemos a lo que yo antes, de plan irónico, dije. O sea, a quien le interesa, quien está metido y que el pueblo no sepa, siguen en la misma política. Siguen con la misma forma. Cuanto más ignorante el pueblo, más lo manipulamos. Cuantos más movimientos sociales intente haber, más los intentamos destruir para que no nos quiten el poder que tenemos nosotros. ¿Y el concordato de la Iglesia Católica? ¿Dónde lo dejamos? Porque cada español está pagándole un dinero a un sacerdote de una parroquia. ¿Yo por qué tengo que pagarle al sacerdote de la parroquia un tanto por ciento de lo que pago al Estado? Porque ya por encima me dicen que si quiero donar a organizaciones católicas en la declaración de renta. ¿Es que no lo cobran ya por el concordato? Porque los sacerdotes católicos cobran por la lista de gente que tienen en cada parroquia inscrita. Y todo les parece poco. Entonces, empecemos a eliminar mierdas, por decir una forma, lo que estorba a la sociedad española y podremos conseguir algo más. Y Juan, ¿tú ves España como un estado federal? Porque yo últimamente lo dudo, y tenía mucha ilusión. Estoy metido en un movimiento iberista y teníamos mucha ilusión de que España fuera Iberia, como estado federal. Pero últimamente lo tengo muy en duda, Lo tengo muy en duda. Porque, como dices tú, los egocentrismos de ciertos elementos joden mucho, hacen dudar. Hacen dudar hasta de que seamos españoles. Que estemos todos en España, que seamos todos de Iberia. Lo hacen dudar, Parece que estamos en otra dimensión y muchas veces me identifico más con un negro de Burkina Faso o de Namibia que como si estuviera en España. Porque maltratado y tratarme de ignorante es todo una en todo lo que está sucediendo en la sociedad española, bajo mi punto de vista. No, ya estoy. Si alguien me quiere contestar, que me conteste. Manuel Colinos. Bueno, no, no, para contestar a Feta, que estoy de acuerdo con él en el tema de la Iglesia, porque son 12.000 millones de euros al año lo que la Europa laica ha estimado que se gasta el Estado español con la Iglesia Católica, al parte de las inmatriculaciones tan vergonzosas que Han hecho. De cientos de miles de propiedades que se han hecho por el simple hecho de que el señor obispo de cada diócesis haya decidido matricular un bien que debía ser común. Yo quería poner otro tema sobre el tema de la democratización, ¿no? Que es porque, claro, quizás muchos y muchas pues estamos con la idea de llegar a un socialismo y tal, pero quizás la democracia, profundizar en la democracia quizás sea otra asignatura pendiente que tiene los propios partidos políticos, incluso los de izquierda, por ejemplo, ¿no? Y yo establecería primero el tema de información. Es muy imprescindible que la información la tengamos, nos llegue de forma directa o de forma regulada, pero que nos llegue para poder tener esos datos, que podamos tener criterio propio para poder decidir o poder opinar, ¿no? Y después está el tema de los cauces de participación en la vida política, en la toma de decisiones, que quizás, Julián, que
que de esto igual nos quiere hablar en otra conferencia, pues sobre el tema de la participación, por ejemplo, en los consejos de sanidad. Eso son experiencias que hay en muchos países y que son siempre positivos. Entonces, ¿por qué los ayuntamientos, las diputaciones, los ministerios incluso, por qué no permiten que haya esa permeabilidad de contacto con, bueno, los diputados y diputadas, ¿no? Esa relación y ver que lo que pulsar, ¿no? La opinión de la gente e incluso trabajar dentro de hacer proyectos con la gente de los barrios, etcétera, etcétera, de los pueblos. Y eso es otra cosa que tenemos pendiente, la revolución pendiente, ¿no? La participación ciudadana. Ya. Julián. Abre el micro. Ahora. Sí, Tito. Bueno, yo creo que son 3 cosillas de lo último que hemos comentado y a lo mejor algo se me quedó en el tintero antes. Lo que ha dicho José Manuel está claro que España, incluso pues lo dijo Turiel el otro día, España es diferente, incluso desde el punto de vista geológico, ¿no? y del medio ambiente natural. De los Pirineos para abajo hay otro clima, otro conjunto de climas. Entonces, España es diferente y lo mismo, pues nos dejamos llevar por unos u otros, quiero decir unos u otros, pues por sus ideologías, sus personalismos. Y bueno, a lo mejor la idea de Iberia, o eso no sé si conocéis, hay autores como Félix Rodrigo Mora que han recuperado tradiciones de la época medieval, el origen de las comunas, ¿no? Donde en cada pueblo pues había una especie de, no sé, ¿cómo decirlo? Es decir, los asuntos públicos se intentaban, es decir, se buscaba resolver los problemas locales de modo participativo, comunitario. Él dice que parece que ha habido pues una especie de no sé si llamarlo confabulación, en eliminar toda esa vida rural. Y desde la ciudad ir eliminando todo atisbo de pervivencia de esa vida comunal. Él achaca, pues eso, todos los males de la ciudad, de la urbe, de la civilización más retrógrada, ¿no? Todos los males de la economía, de la macroeconomía, pues a esa sustitución de la vida comunal y de pequeñas comunidades que miran por el bien común, ¿no? Y ha caído en manos de las grandes corporaciones, de las multinacionales, de las grandes corporaciones financieras hoy día, los entramados opacos de sociedades que nadie sabe a quién pertenecen, aunque las malas lenguas pues dicen que hay 3 o 4 fondos de inversión que son los que lo manejan todo. En fin, yo ahí no entro porque no puedo hablar de que me conste nada, ¿no? Pero bueno, la realidad es eso. Yo he estado en Albarracín estos días, nada, muy pocos días, ¿no? Y bueno, y ahí te das cuenta de que esos pueblos, ¿no? Que antes tenían una vida propia, supongo que mirando por el bien común, pues han sido ocupados por el turismo más depredador. Vale, que sí, hay espacios protegidos, lo que quieras, ¿no? Pero no puedes ir a una panadería que no esté sujeta a... En fin, que no sé si me explico. O sea, va desapareciendo el pequeño comercio,
aparecen 2 supermercados o algo así que empiezan a coparlo todo. No sé si me explico. Es decir, esos pequeños, yo hablo de lo que conozco, claro. La realidad de Galicia, pues por ejemplo, no la conozco del todo, pero bueno, las referencias que me llegan y las que contáis vosotros, pues es un ambiente medio rural, medio urbano, pero supongo que habrá ahí una lucha constante entre la tradición de la vida rural, donde los vecinos se apoyan y que a lo mejor eso cada vez es menos, ¿no? Porque impera el individualismo y te ves con el vecino si quieres, y si no quieres, pues te encierras y no te ves con él. Entonces, Félix Rodrigo Mora, si vuelvo un poco a ese punto de vista, no sé si lo conocéis, pues es que aboga porque, a ver, rellenemos esa España vaciada con buenas voluntades, ¿no? Animar a los jóvenes a que se quiten prejuicios del mundo rural, que vayan a integrarse, que vayan con la mejor voluntad y que sean aceptados, ¿no? Que las personas que viven aún en esos pueblos, que ya desgraciadamente están contaminados por diríamos, este individualismo, esta presión social y política, politiqueo yo lo llamo, ¿no? La política con mayúsculas os digo que es la ciudadanía organizada resolviendo los problemas cotidianos de la gente, empezando por los más desfavorecidos. Lo otro es politiqueo y ahora en época de elecciones, insisto, hay demagogia y populismo y bueno, no quiero ir a lo negativo sino a lo positivo. Entonces, lo que decía, ya acabo, con lo de Manuel. Necesitamos información y los medios de información no son medios de información, son medios de opinión. La información está contaminada de opinión sesgada políticamente, por intereses partidistas. Está más claro que el agua. Los medios de comunicación no son independientes, no lo son. Y por mucho que se diga diario independiente, bueno, El País, diario independiente, que no, por favor. Eso ya está más que demostrado. Y lo último yo creo que era pues insistir en eso, en que el tejido asociativo yo creo que es lo que hay que fortalecer, confiar en el vecino más que desconfiar en él, ser positivo antes que negativo, dar un poco el primer paso, sacrificarse uno en vez de pedir sacrificios a los demás. Y yo creo que es la salida. No podemos esperar a que nos den, o sea, que los políticos estos de 3 al cuarto vayan a solucionar nuestros problemas y nosotros esperar sentados. Venga, por favor. Y su estrategia, ya acabo, yo creo que es la de toda la vida, divide y vencerás. Rojos, azules, derechas, izquierdas. Si entramos en esa trampa, estamos perdidos, es mi impresión. Vosotros tenéis más experiencia de la vida, habéis vivido situaciones coyunturales más dramáticas que las que he vivido yo, pero vista la coyuntura general, hoy mundial y todo eso, no, van a lo suyo. Esto no es una democracia. A ver, que yo hasta puedo estar de acuerdo con el sistema político oligárquico, ¿no? Pero si no hay ética política, pasa esto, hay corrupción. Si tú confías en tus gobernantes y luego los hechos te demuestran lo contrario, entonces ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Cuidado porque hay en Latinoamérica hay politólogas, una tal Gloria, que propugnan un libertarismo para acabar con la corrupción. Cuidado, habrá que decir, ¿no? A ver si vamos a salir de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Lo siento, quiero ser no optimista, sino realista y bajar a la arena y confiar en la buena voluntad de la gente con sentido común
no aquellos que te... Todo lo que huela a dinero, chungo. Quien ande pidiéndote algo, yo cuando me llaman, oiga, mire, por €1 le ofrecemos, por 5 euros más, le ofrecemos, y yo les digo, ¿y no tienen algo por 5 euros menos? Se acaba la conversación, porque no tienen nada por 5 euros menos. Lo de reducir no va con la corriente general. Gracias. Guillermo Fontán. Bueno, el tema, entramos en un nivel de debate sin duda respetuoso y necesario, pero casi de aquí podríamos salir pensando que podemos arreglar el mundo. Y eso lo tengo muy claro y sé que lo tenéis todos muy claros, que no es el caso. Pero bien, ¿en qué condiciones de vida está, valga la redundancia, viviendo millones de personas? El reparto, por ejemplo, de los alimentos. En un mundo que sobra el 60% de la alimentación para alimentar a toda la humanidad suficientemente, ¿por qué hay las colas del hambre? ¿Por qué los desahucios, cuando sobran en España, por ejemplo, hay 4 millones de viviendas vacías o no utilizables? ¿Por qué pasa todo esto? Es decir, claro, y tampoco lo vamos a resolver ahora, y menos por mi parte, vamos, como el primero, pienso yo. Pero bueno, es decir, podemos describir las situaciones tal como estamos haciendo, y es necesario para empezar. A partir de ahí es básico. Pero, ¿y las causas de esto por qué? ¿Por qué la sociedad está tan envenenada? ¿Por qué se envenena desde de las propias instancias políticas? ¿Por qué las organizaciones políticas creéis que están muy interesadas en que haya movimientos sociales? Yo pienso que no. Pienso que no le gustan ni un rayo. Únicamente le interesan en la medida que ven que en un momento dado la movilización puede desgastar al político que está en el poder, y eso le va a facilitar el acceso al poder de la oposición en este caso. Pero fuera de eso, no, es que no. La participación política, cuestión clave. Se acaba de comentar, pero ¿qué canales de participación reales tiene la sociedad? Es más, vamos a ver, votamos a un programa político, es decir, que con todos los contenidos que pueda aportar, vamos a mejorar el paro, la vivienda, la salud pública, las pensiones, todo. Vale. Al día siguiente, ese partido con ese programa puede hacer todo lo contrario, y la sociedad no tiene elementos, no tiene instrumentos para poder exigirle responsabilidades inmediatas. Y lo único que la historia más o menos fue enseñando es que en la medida que la sociedad se movilice, desde abajo hacia arriba, podrá modificar el comportamiento y condicionar el comportamiento de los políticos. Por eso la importancia que tiene que la concienciación de la sociedad y convencida de que tiene derecho a vivir mejor y que se está despilfarrando. Bueno, ya se despilfarra hasta los bienes físicos del planeta, pero se despilfarran lo de cada día. Si tiran con alimentos, sobran casas, es decir, y luego los gastos brutales en guerras que se inventan para que las grandes industrias de la guerra, pues sigan ganando más dinero y cada vez más almacenando más millones. El despilfarro que supone la evasión fiscal. Están en el orden de 80.000 millones en España de evasión fiscales, y ahora algunos le siguen que le van a rebajar los impuestos, claro, para que se acumulen con más dinero y que quede menos dinero para atender los servicios públicos, como la sanidad, la enseñanza, la dependencia y todo lo que conlleva eso. Es decir, y no pasa nada, es decir, lo hacen y se quedan tan tranquilos. Y no veo a los partidos políticos, yo a los partidos políticos no le pido que den soluciones necesariamente,
que habrá algunas que podrán dar, desde luego, y otras no tanto, pero que den explicaciones de por qué no se pueden. Porque la banca puede hacer lo que puede hacer y lo que le dé la gana. Y al final llegamos a la conclusión siguiente. Los que gobiernan no son los que mandan. Atención a esto. Los que gobiernan no son los que mandan. Y desde luego, y por último, es fundamental, si desde la base de la sociedad no se toman iniciativas, y como decía Julián, es decir, creer en las iniciativas propias de la sociedad. Al final, el que puso en marcha y lo que hace funcionar a la sociedad todo el día son las iniciativas desde abajo. Y en eso hay que creer y no estar esperando, no esperemos nada que venga desde arriba, porque nunca pasó, ni va a volver a pasar. Los de arriba están gobernando y gobiernan muy bien para sus intereses. Y los de abajo son los que tenemos que sacudirnos para que las cosas vayan de otra manera. Y trabajo costará y sobre Dios cuándo, pero por lo menos entrar en una dinámica de concienciación y de afirmar derechos que tenemos a vivir con dignidad. Y puede hoy toda la humanidad vivir con dignidad y con suficiencia material para llevar una vida digna. Y no pasa porque hay un sistema que se llama capitalismo, que sabemos de dónde viene y sabemos lo que hace todos los días, que no le interesa eso. Le interesa una sociedad sometida a sus intereses y hasta a sus caprichos. En fin, vaya rollo estoy soltando. Pero o la sociedad se organiza o nos concienciamos, y hay que hacer un trabajo también de concienciación directa. Es decir, por ejemplo, el movimiento obrero, después de la revolución industrial en Inglaterra, tampoco no tenían medios de comunicación, ni tenían grandes medios, pero empezaron por reunirse, por escribir, por hablar, por debatir y por juntarse. Y aquí, como nos vienen a decir, no, mira, para arreglar los problemas solo tenéis que hacer una cosa, votarnos a nosotros o votar a aquellos, y votar a nosotros que ya lo arreglamos todo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y yo también fui a votar, y voté por los que consideramos de los nuestros, y que no. Pero no es suficiente. Los partidos que hagan cuanto pueden hacer, pero eso no es suficiente. Tiene que ser una sociedad dispuesta a incorporarse, a exigir, a proponer y a exigir y a contribuir a modificar esta situación. Y si no, vamos a quedarles de alfombra como nos quieren platicar siempre, ¿no? Bueno, perdonad el rollo. ¿Me permitís que le diga una cosa? Julián Martín, el mundo rural está muy marginado por completo. Una juventud que está en el rural o que la intenten mantener en el rural, lo primero que te dicen, ¿por qué yo no tengo lo mismo que tienen en la ciudad? Porque a mí unas compañías telefónicas me cabronean cuando encima de mi cabeza tengo los repetidores. ¿Por qué no tengo los mismos derechos? ¿Por qué me hacen ir a la ciudad 20, 30, 50 kilómetros para comprar unas cosas que podía comprar si en la tienda o el establecimiento lo tuviese en la capital del municipio? O sea, son muchas cosas. O sea, es un cabroneo constante y continuo que están obligando a la juventud a ir a las grandes urbes. Y otra de las cosas, y te lo digo porque yo soy de rural, yo soy más de campo que las amapolas, y adoro la aldea. Abrevia lo que puedas, que tiene para... Bueno, que se ha quedado así como una cara sorprendido. Sí. Lo que dice, sé lo que estoy hablando en estos momentos. Y lo segundo, he viajado por culpa de mi trabajo un montón. Te puedo garantizar que en todos sitios la gente tiene carne, huesos, piel, ojos, boca, nariz para comer. Y todos pensamos de la misma forma, sobrevivir. Sobrevivir y sobrevivir. Nadie, hay más que nadie. Hay los que ya vienen de élites, ya que parece que le ponen un chip o le ponen una inyección, algún tipo de vacuna, y de repente empiezan a subir y a mandar. Y todos como borreguitos a obedecer. Eso sí lo he visto. Incluso en la misma Suecia. Que Suecia no es lo que se pinta solamente. Es también los errores que acarrean desde el pasado. Porque marginación y exterminios ha habido en Suecia en sus tiempos para conseguir la Suecia que hoy en día conocemos y que se está acabando también. Bueno, no es nada personal, simplemente es unas opiniones para que tengas una claridad de que
Hay cosas que, por mucho que intentemos hacer, por mucho que intentamos, no, es que somos mejores o peores. No, no, todos somos iguales, carne y hueso. A partir de ahí empecemos a ver en qué sociedades estamos metidos, en qué se nos inculca desde la infancia, en qué se nos inculca el desarrollo de vida. Nos vamos a Mira, ¿vale? dejarme decir una cosa sola sobre Galicia. Bueno, pues nada. Y con permiso, es decir, el rural de Galicia está vaciado, ¿eh? Sí. Es decir, si queréis ver casas abandonadas, si queréis terrenos abandonados, salir de las ciudades de gallegas más significadas y ya encontráis. Es de desastre, es decir, no, por si consideráis que hay nada, de pena. Pero eso es una cuestión planificada, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Pero aquí Juanen me va a cortar el cuello. Y recordaros una cosa antes de que intervenga Juanen, que es muy grata la compañía, pero que son las 12 de la noche, ¿vale? Juanen había dicho que hasta las 12 no iba a estar, y está a las 12. Adelante, Juanen. Más que nada por despedirme. Estoy muy a gusto. Bueno, Manuel, buen tema. Democratización, participación, etcétera. Claro, efectivamente. Por ejemplo, cambio o recambio. Todo el mundo habla del término cambio. Y yo creo que desde lo que se está esperando es el recambio. Es decir, quítate tú para ponerme yo. Porque no veo que hagan ofertas de cambio auténtico. El cambio auténtico va un poco por donde venía el otro día Turiel diciendo. Es decir, es una batalla cultural. Tenemos que cambiar nosotros para empezar a pedir a los demás. Somos nosotros el cambio que queremos ver. Luego somos nosotros los que empezaremos a ¿qué? Un modo de vida distinto, un modo de consumo diferente, ser capaces de reducir el consumo energético también, reciclar, lo ha dicho también Julián. Ha hablado del comunal. El comunal, ahí está la desamortización de Mendizábal, que la hizo, el primero que la hizo fue porque necesitaba tela para financiar la guerra carlista. Luego la de Madoff, claro, y todo eso se fue perdiendo el comunal y se terminó mercantilizando, privatizándose, efectivamente. Y ahora seguimos ese proceso en un momento en el cual estamos, no lo veremos, pero es que no nos queda otra. Es decir, o metemos el cambio climático en nuestra visión, hacemos un análisis a medio y largo plazo, de aquí a 15 o 20 años, explicando a la gente esta necesidad y explicando a los partidos que los asuman, que asuman esta necesidad de cambio, sin miedos. Cuando digo sin miedos me refiero, tienes a toda tu clientela, todo el convento lo tienes allí, tienes 100.000 afiliados, sindicato ELA, 100.000 afiliados, no seas sinvergüenza. Cógete a toda esa gente de las residencias, de la limpieza, de tal, y cuéntales lo que está pasando. Y cuéntales que vas a tirar atrás esos planes de pensiones que tienes con los trabajadores públicos a costa del esfuerzo tributario del resto. Eso hay que cambiar, hazlo ya. Que te quitan, que te rompen el carnet 30.000. Genial, 30.000 que no podemos contar con ellos. Ya se incorporarán luego cuando seamos más. Que rompan el carnet, claro que sí. Pero, joder, no sé si me explico. Es decir, esta base es fundamental. Entonces, de cara, yo aquí en concreto en Euskadi tengo muy claro el panorama. Yo lo tengo muy claro. Y voy a ver si me consigo complicidades en el ámbito pensionista, porque el año que viene aquí son las autonómicas. Amigo, autonómicas en Euskadi, que probablemente coincidan también con las europeas. Así que como yo en el ámbito pensionista el año pasado fracasamos cuando intentamos hacer con los sindicatos una conferencia para que nos explicaran sus posiciones con respecto a los planes de pensiones privados, pensión pública y tal, pues esta vez lo haremos con los partidos. Cosas muy concretas. Bildu, el otro y el de la moto y el de Amoroto. Porque hay una cosa que tiene que quedar clara, y aquí lo digo sin ningún problema. El PNV es un partido que no engaña.
defiende las EPSV desde el minuto 1, forma parte de su ideario. Y el resto lo ocultan. Lo firman, pero lo ocultan. No lo mencionan. Manuel decía participación. Los otros no te permiten la participación. El PNV al menos no me está engañando. No tengo lugar donde combatir con él dialécticamente, pero puedo escribirlo. Puedo en el barrio, en el Bachoqui, en su lugar de esto, de hecho lo hablo, pero con el resto que miran para otro lado. Hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Por lo tanto, insisto, yo creo que me queda ahí. Es decir, tenemos que buscar la fórmula de entender bien lo que es un buen vivir. Un vivir bien. La calidad de vida no es lo mismo. Igual hay que decrecer, en vez de obsesionarnos con el crecentismo. Hay en Francia, que lo tengo que mirar, en la legislación, tengo que mirarlo desde hace 15 años, tengo que buscarlo. Tienen, digamos, un índice, han pactado un índice para medir, digamos, el índice de desigualdad que llaman. No me acuerdo ahora, lo tendría que mirar. Entonces, cualquier ley que se aprueba, aparte del PIB, es decir, qué efecto tiene en la actividad económica en cuanto al crecentismo y la actividad, paralelamente tienen este otro índice para que una comisión independiente analice si esa ley que se ha aprobado, imaginaros de urbanismo, de esto, de lo otro, lo que sea, reduce la desigualdad. Si no la reduce, se enciende la luz roja, se paraliza y se echa para atrás y se revisa. Fijaros qué mecanismo. Fijaros qué mecanismo, ¿eh? O sea, no reduce la desigualdad. Fuera. Paralizar inmediatamente y a revisarla. Claro. O sea, esto, por ejemplo, voy a intentar con los pensionistas aquí hablarles de esto. Y que se pongan las pilas de una santa vez. Porque ahí están las pruebas. Es decir, es que es algo tan elemental que 150.000 trabajadores públicos puedan complementar su pensión pública próxima futura y lo consideren un derecho adquirido. Fíjate qué nivel de deterioro. Y esta gente va con el puño en alto por la calle. Manda huevos, manda huevos. Lo dejo aquí porque me estoy calentando. Perdón. Bueno, Julen, pues nada, yo creo que vamos a finalizar ya esta tertulia. Porque ahora ya no duermo, en media hora no ha sido muy duermo. interesante, muy interesante. Pero bueno, es verdad que tenemos que tener Era la ducha fría inmediatamente. ese cambio personal que tenemos que interiorizar, que tenemos que no dar, que la información que nos llega sabemos que está contaminada, pero que tenemos que ver otras fuentes de información de un lado y de otro para poder contrastar y poder opinar con tener los conocimientos suficientes, ¿no? Y bueno, sobre las mejoras de los programas, que decir, porque claro, es que todos los programas políticos dicen, vamos a mejorar esto, pero no dicen cómo. Claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El cómo. En fin, bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, continuaremos las tertulias. A vosotros, me voy a dar una ducha fría. Vale, sí que estás que ardes ya. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches a todos. Cuidado con la galerna.